Pues es absolutamente alucinante, pues bueno, algunas propuestas literarias que tenemos. Y como ya sabéis, últimamente le damos mucha bola a todo lo que sale, a todo lo que sale y que habla de música porque nos encanta. Y vamos a entrevistar a alguien, bueno, pues alguien que nos ha traído una obra que creo que es completamente bueno, pues completamente, pues no solo compleja, sino que es una obra que está destinada a explicar un poco cómo es la música de este momento a través de un personaje que todos conocemos, que es Zetangana. Y oye, pues Luis, eres tú el culpable de traer este libro, de traer esta maravilla hoy aquí a Hello Freaky. Y oye, que estoy súper contento de estar contigo para hablar de esta maravilla. ¿Cómo se llama esto y de qué manera te ha impactado? Pues sí, pues tenemos un título que nos presenta José de Montfort en compañía de Juan S. Yuna, que es C. Tangana, del rap crudo a la alfombra roja, de Ediciones del Cool Room. Y nada, para hablar de este libro lo mejor es que conectemos con José de Montfort, que lo tenemos aquí, y nos puede comentar un poco las virtudes de este título. Hola, ¿Qué tal, buenas. chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, pues súper contento de que estés aquí, porque además, bueno, si vamos a hablar de libros y estas cosas, yo creo que eres el apropiado. Pero hoy, como diría aquel, vienes a hablar de tu libro, ¿no? Sí, bueno, a hablar de mi libro y de un libro que, bueno, ahí lo enseñabais antes, ¿no? Sí. Es la primera monografía un poco que existe en el mercado sobre C. Tangana. Y la verdad que, oye, muy ilusionado aquí de estar con vosotros y con muchas ganas de contar, de tratar de desvelar un poco algunos de los secretos. No los vamos a desvelar todos, obviamente, porque si no la gente luego no se va a comprar el libro. Pero por lo menos contar algunas cositas interesantes de por qué C. Tangana es la figura que es, por qué es tan relevante en el sistema, digamos, musical. Mira, No solo español, José, sino en castellano de manera internacional. claro. Y bueno, y aquí a la orden para lo que dispongáis. Mira, los últimos acontecimientos podemos decir que han desactivado mi primera pregunta, porque la primera pregunta era Mm. si Z Tangana es algo así como el Julio Iglesias de nuestro tiempo. Entonces, como ha pasado lo que ha pasado, te la, te la, te Bueno, la, te la voy a uno de los... reformular. Es verdad que uno de los... porque esto se ha de decir que es un libro colectivo. Y uno de los participantes, que es mi amigo Pera Ortín, que hace, os lo voy a enseñar un poquito para que lo veáis, él hace una cosa que se llama el periodismo de Dada, lo hace todo así a mano. Aquí lo que pasa es que ha quedado en Qué blanco y chulo. negro, pero él hace como un poco al estilo collage clásico de corta y pega, hace toda una serie de reflexiones, digamos, visuales sobre lo que es sobre qué es la obra de Zetangana, ¿no? Él sí decía que Zetangana de alguna forma es el Julio Iglesias de nuestro tiempo. No en lo que respecta a las casas de... No sé si era Bahamas, donde ha pasado, es Sí, que no sí, me he enterado demasiado, bueno, es Bahamas, ¿verdad? sí, bueno, Pasa una que, de claro, las es un... casas, sí, es Punta Cana y Bahamas, básicamente, sí. Claro, pasa que no sé también vosotros un poco esto cómo lo veis, pero ¿sabéis el refrán aquel de cuando el río suena algo lleva? Es decir, Sí, Claro. si estamos este de hombre acuerdo. tenía una fama, O sea, digamos, bueno, ¿no? yo te tengo que decir, José, Uh, que no me ha, o sea, no es algo que me haya pillado de sorpresa, pero no te bueno. ha pillado no te ha pillado No, de nuevas, ¿no? Claro, es no, que... pero mira, te voy a reformular esa pregunta y ahora dejo a Luis. Es decir, no sabemos qué va a pasar con Zetangana, porque sí que es verdad que está en como una especie de lapso de tiempo que está haciendo Sí. otras cosas, que probablemente se está tomando esto de otra manera, que ha decidido no parar su carrera, sino frenar y hacer pues cosas como cine, que me parece súper interesante, pero si esto continúa, estamos ante lo que puede ser un personaje que se va a recordar. Sí, o sea, son varias cosas. Primero, es cierto que digamos que se ha producido ahora un primer cierre de lo que es la carrera de Zetangana, y por eso también nosotros creíamos que era importante como lanzar el libro ahora, porque justo se cierra una cierta etapa en la que él ha entendido de alguna forma como que sus ambiciones musicales de una parte ya habían llegado a unas cotas en las cuales quizá no podían dar más de sí,
Luego, de alguna forma también ha agotado un poco la parte audiovisual, aunque es verdad que solo ha hecho una película como director, pero como protagonista pues ha hecho el documental y también ha participado como actor, pero de alguna forma también ha llevado eso, porque claro, que de repente te den Goyas con tu primera película como director, pues es una cosa, en fin, como que ya te sitúa en un cierto Sí, nivel. sí, es una locura. Entonces, por una parte, digamos, sí ha cerrado una cierta época creativa de su existencia. Luego, además, también hay una cosa súper importante para ser padre ahora mismo. Es decir, también hay un parón natural en el sentido de que su vida ya ha pasado a un momento de maduración en el cual va como a otro nivel. Y aquí es importante entender que C. Tangana no es un músico, no es un cantante, que no es una persona creativa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, este parón no se debe solo a una cuestión de reflexionar hacia dónde tiene que ir, sino que tiene que ver con la propia naturaleza del personaje, que es alguien que lo que quiere es como vehicular sus ambiciones artísticas desde diferentes maneras y diferentes puntos de vista. Entonces ya de alguna forma el ámbito de la música diríamos que lo ha explotado bastante y la parte audiovisual también. Entonces sí, nos enfrentamos, yo creo, a nuevas versiones de C. Tangana, que de hecho ya en su carrera musical ya ha habido diferentes encarnaciones, digamos, de diferentes personajes y que han, digamos, matizado diferentes aspectos de su personalidad y han matizado también diferentes visiones sobre la música con diferentes estilos, unos más flamencos, más latinos, más raperos, más de barras, ¿no? Más... Bueno, sí, yo creo que aparte era eso, ¿no? Que es un momento excepcional para poder entender esta primera época de la carrera de C. Tangana, darle sentido y esperar un poco a ver qué es lo que viene. Y luego, una cosa importante, os lo voy a dejar así para que lo ¿vale? ¿Qué es lo que, cómo podemos detectar, digamos, que un artista ha entrado en el imaginario popular? ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando vosotros seguro que tenéis amigos, amigas de diferentes edades y de diferentes generaciones, hay un momento en sus vidas en el cual se produce una ruptura sentimental, ¿vale? Pasan unos días, unas semanas, lo que sea, y empiezan a hacer una serie de publicaciones en Instagram. Yo os pregunto, independientemente de que sean hombres, mujeres, género fluido, la edad que tengan, 20, 30, 40, 50, lo que sea, normalmente, ¿qué canción suelen poner cuando alguien está herido, despechado o dolido? Tú me dejaste de querer, hermana. Tú me dejaste de querer, claro. O mala mujer. Bueno, claro, sí, bueno, pero ahí hay más mala intención. Ahí hay más mala intención. Y además suele pasar también cuando son chicos. Pero tú me dejaste de querer, lo utilizan Sí. chicas, chicos, chiques, quien sea. Claro. Y da igual de qué generación sean, da igual que tengan 20 años, 15 o 50. Utilizan esa canción. ¿Eso qué significa? Pues que el cancionero, digamos, de C. Tangana ya ha entrado en el acervo popular. Y eso es la mayor evidencia de la relevancia de un artista contemporáneo, que entra en el imaginario popular y seguramente mucha gente que a lo mejor pone esa canción ni siquiera conoce más o menos la carrera de C. Tangana. Simplemente ha escuchado esa canción le evoca una serie de sentimientos que conectan muy bien con el momento vital en el que está viviendo esa persona, porque a todos, joder, nos han roto el corazón, nos han hecho mierda ahí, ¿no? Y además es como de, joder, te necesitaba ahora lo más, ¿no? Y me has mandado a la mierda, o sea, y eso entraba en el acervo popular. Entonces, solo con eso, solo por eso, digamos que ya está justificada toda la carrera de los últimos 20 años de Tangana, porque ya está en el imaginario popular. O sea, es como, no sé, como os acordáis, como los chistes de chiquitos, o sea, es que ya están ahí. O sea, forman parte de tu vida, ¿sabes? O sea, y da igual que conozcas la carrera de C. Tangana, que sepas cuáles son sus discos, qué canciones hay en sus LPs, que no sé, da igual. O sea, eso ha conectado contigo y eso ha entrado en el acervo popular y además, súper importante, que es lo que marca la relevancia un poco de los artistas y que tiene que ver con Julio Iglesias también, que es que a diferentes generaciones
le sigue interpelando. En el caso de Julio Iglesias es verdad que es diferente porque hubo una nueva generación, sobre todo hace unos 10-15 años, que lo empezaron a recuperar de manera irónica, pero bueno, pero también lo recuperaron de alguna forma, ¿no? O sea, que es verdad que Julio Iglesias es una cosa más de una cierta generación más mayor, pero bueno, pero ahí está, y bueno, y los memes en Twitter de que llega Julio, vamos, a cada año son como el pan de cada día, ¿no? Entonces, Claro. pero eso significa que también forma parte de esa cultura popular, ¿no? Que será con más o menos prestigio, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Y a mí eso me parece, y es una cosa de la que me di cuenta de lo de la canción esta del Tú me dejaste de querer, que es verdad, o sea, o sea, tú tienes amigos que han roto con su novia o amigas que han roto con su novio y tal, y con unos vídeos en Instagram intentando como parecer que, joder, la vida me va fantástica sin ti, no sé qué tal, pero zasca, te meto tú en una gente. Y eso es muy complicado. O sea, eso para un artista es muy complicado, hay muy pocos que consiguen, porque sí que es verdad que hay algunos que pueden tener un caldo de cultivo, digamos, más importante en un determinado nicho, con un determinado tipo de oyentes o de un género o de una generación, pero que llega a tantas generaciones, que sea tan iconoclasta en ese sentido, en el sentido de que da igual cuál sea tu background, tu clase social, tus estudios, tu procedencia, te da igual. O sea, todo el mundo, eso, ¡pum!, le pega ahí en el corazón y te representa. O sea que eso es muy difícil de conseguir. O sea, es muy, muy complicado. Complicado. Y una cosita, porque te quería preguntar cómo decidisteis escribir el libro, pero bueno, ya nos lo has contestado de cierta forma, porque es lo que decías, que es el parón que habéis visto, el momento oportuno. Sí, se ha de decir también una cosa, Luis, que en realidad este proyecto lleva en danza casi 4 o 5 años, porque con Joan Luna, que somos los coeditores del libro, bueno, pues siempre solemos hablar pues, de nuestras cosas. Hemos hecho como una serie de proyectos conjuntos. Nunca, sí que es verdad que es la primera vez que hacemos un proyecto en formato libro, pero de repente un día hablando, que justo coincidió con la salida del madrileño, digamos, el momento más de eclosión mediática, un poco de Zetangana, y de repente es el darnos cuenta de que es un artista que nos interesa a los dos, que los dos respetamos por diferentes razones, y el preguntarnos cómo es posible que nadie haya escrito en largo sobre esta figura tan relevante de la cultura contemporánea española. Entonces ahí hay un primer intento un poco de sacar adelante este proyecto, por diferentes razones, que tampoco hace falta darles demasiada publicidad, pues se queda, hay una propuesta editorial, pero se quedó ahí un poco en stand-by. Pasó un poco el tiempo y gracias a un poco a la complicidad de Julián Viñuales, que es el editor de libros del Cultrum, que entendió perfectamente qué es lo que nosotros pretendíamos hacer y además nos dio carta de libertad absoluta, y también entendiendo eso que estamos comentando antes, que era el momento idóneo para sacar esto, y que además que era necesario, porque es que no había nada publicado. O sea, hay muchísimos artículos de prensa, pero siempre como centrados en cosas como muy particulares, pero ninguno que explique como toda la carrera, porque claro, la gente en general piensa que o conoce, digamos, el último Zetangana, que es el Zetangana madrileño, incluso si me apuras a partir de Llorando en la Limo, no sé, es decir, en los momentos en los que ya poco entra en el mainstream, pero es que el tío lleva 20 años de carrera. O sea, es que tiene unos primeros 10 años con Crema y con Abracein, que son súper interesantes, como una persona, un chavalín de 15 años que está haciendo sus barras ahí en los parques madrileños. De repente empieza uno a creerse que tiene algo que decir, a manifestarlo y a no tener miedo, digamos, a revolucionar, que es lo que dice él, quizá de manera también un poco hiperbólica a veces, que ha revolucionado un poco la industria musical, que es verdad y es mentira. Esto todo es un poco matizable, pero nuestro interés básicamente era dar coherencia a una carrera que es muy prolífica, muy poliédrica, muy arriesgada y muy interesante, para que se entendiera que el madrileño no viene de la nada. O sea, digamos, las semillas de ese madrileño ya están muy atrás. Y entonces es simplemente intentar dar una coherencia a una carrera que nos parecía interesantísima y que además es la primera figura pública
de alcance internacional, en español y desde España, que maneja su carrera él. Es decir, es él quien se beneficia de la industria discográfica. No es la industria discográfica quien telegrafía la carrera. Y eso no había pasado en la industria discográfica española, no había pasado nunca. Entonces es el primero, el que abre ese camino, y pensamos que esa historia se tenía que contar. O sea, que ese era un poco nuestro... Y sobre todo, muy importante también, que entendíamos que se tenía que hacer de una manera poliédrica, porque hay mucha gente que está colaborando en este libro. No solo lo hemos hecho Joan Luna y yo. Está también Yaray Seiborra, está Adriano Macheo, Daniel Grandes, Luis M. Maínez, Pere Ortín y Rubí Fernández. Además, también incluimos declaraciones del propio Zetangana, porque lo que hemos hecho es hacer una revisión de toda la hemeroteca que había de las cosas que Zetangana había hecho sobre su propia carrera, hacer una selección de todo esto y darle una coherencia para que él mismo hablara de su propia carrera, de su propia evolución. Además, también hay 3 entrevistas a Niño de Elche, a Alice y a Refri, que las ha hecho Joan, que son 3 de sus colaboradores más cercanos, para que también la gente que trabaja en el día a día con él nos cuente cómo lo ve. Y además también hemos incluido una playlist un poco para que se pueda entender un poco toda la carrera, o para darle una cierta, si no conoces la carrera, para que tengas los mayores hitos de su carrera. Y también hemos hecho un quién es quién en el mundo de Zetangana, para que tú entiendas que no es una persona que ha construido su carrera él solo, sino que hay todo un grupo de gente, y eso también es una cosa que lo diferencia de muchísimos otros artistas que no suelen hablar de con quién trabajan. Y él desde el principio, siempre en el primer momento, siempre ha dicho, estoy trabajando con Alice, estoy trabajando con no sé qué. Y esto lo dice Alice también en una de las entrevistas, de, oye, es el primero que me puso a mí como productor cuando estaba haciendo sus temas, y que lo dice abiertamente, ¿no? Es decir, que se reconoce que en el trabajo colaborativo es capaz de conseguir mejores cosas que él solo. Y para hacer eso tienes que ser muy inteligente, tienes que tener talento y tienes que tener humildad. Y esto se tenía que explicar. Claro. Creo que lo hemos explicado de una manera bastante amena, rigurosa, pero amena. O sea, eso sí que tenemos la voluntad de que fuera un libro bastante accesible, digamos, para todo tipo de públicos. No fuera una cuestión mucho ni académica ni meramente biográfica, sino que te permita, digamos, aprender, entender y comprender esta figura. Y yo, bueno, estamos bastante contentos, la verdad. Está muy bien eso. Lo que profundizáis bastante en la primera época, ¿no? De la primera etapa de Antón. Bueno, es que claro, es que era muy importante, porque toda la primera época, y esto es un trabajazo que se ha hecho Joan Luna, para quien no lo conozca, es el jefe de redacción de Mundo Sonoro desde hace varias décadas, y además conoce muy bien, digamos, toda la historia y la tradición española del hip hop. Y era algo que no se había hecho, porque sí que se conocía mucho más toda la parte de Zetangana a partir de su disco ídolo de 2017, que es el momento en el que entran Sony y todo esto. Pero toda la primera época con Crema y con Agoración, pues no se conocía tanto. Y de alguna manera lo que hemos intentado nosotros también es fijar como toda esa etapa, no solo de manera cronológica, con todos los discos, con todas las canciones, sino además toda una explicación también de dónde viene eso, cuáles son las influencias, ¿no? O sea, hacer un corpus de algo que no existía y que está un poco perdido ahí un poco en las catacumbas del underground madrileño del principio de los 2000, ¿no? Y ahí sí que creíamos que era una labor que tenemos que hacer, pues eso, ¿no? Casi histórica, digamos, ¿no? Para que la gente conociera esa época, ¿no? O sea, sí, es que es importante, porque además si no ahí te das cuenta de que en realidad ya no es que las cosas hayan salido de la nada. O sea, las cosas ya estaban, habían gérmenes, habían huellas. Y nosotros ahí lo que hacemos también es enseñarte cómo todo ya estaba de antes y cómo todo ha sido una evolución orgánica que le ha llevado hasta el triunfo del madrileño.
Y sí, era muy importante y es verdad que también es la única parte que es más cronológica. Todo lo demás son ensayos que tienen que ver con diferentes aspectos de la obra de Zetangana, la construcción del ídolo, las letras, la cuestión del dandismo, lo audiovisual, en fin, diferentes perspectivas para, para entender un poco la carrera de Zetangana. Y eso también es importante del libro, que es que no es el típico libro cronológico ni biográfico, sino que te permite entrar en la carrera de Zetangana desde diferentes puntos de vista. Te puede interesar más su época como realizador, entonces puedes irte por ahí, pues te puede interesar pues a lo mejor más el tema de las letras, el tema de la recepción en Latinoamérica, lo que significa la concepción de lo madrileño y la ciudad de Madrid en su carrera, lo que toma, otra cosa que tiene más que ver con el marketing, con el hip hop, ¿no? O sea, puedes entrar como por muchos lados y nosotros entendíamos que era importante como dar una visión poliédrica también de una carrera que es muy poliédrica también, ¿no? Y que es muy compleja y que no es tan, porque desde fuera parece como que sea muy superficial y además parece como que todo estaba como súper controlado y no es verdad. Y nosotros también explicamos cómo ha conseguido todo eso, las estrategias, lo que le ha salido bien y algunas cosas que no le han salido. Oye, ahí siempre, yo de estos libros, siempre me intento llevar algo que es, bueno, pues cosas que yo pueda aplicar a mi vida. Es decir, ¿qué ha hecho Tangana en la gestión de los proyectos? ¿Qué es lo que ha hecho de especial? Porque al final, como tú dices, ¿no? Si vemos su trayectoria, o sea, que se lo ha currado. Es decir, no ha salido porque sí, ¿no? Pero si tuvieras que decir algún elemento bueno, elemento fundamental de ese Te lo voy a ADN decir, para que todo funcione, te lo voy ¿cuál a es? decir clarísimo, te lo voy a decir clarísimo. También a mí me interesa mucho esto que tú estás mencionando, que es el que a mí las historias de vida me sirvan también como aprendizaje, ¿vale? Esto también era una cosa que nosotros teníamos muy claro. Fundamental, la fe en ti mismo. Si tú no tienes fe en ti mismo y puedes decir, ya, pero es que la fe no es todo, vale, pero o sea, objetivamente, consideremos las cuestiones. Zetangana es un tío bajito, es un tío que no es especialmente guapo, es un tío que no sabe cantar bien. Y sin embargo, con esos elementos que no son las mejores cartas que puedes tener en la vida, mira dónde ha llegado. ¿Por qué? Porque has creído en ti mismo, porque has tenido fe, porque le has hecho saber al mundo qué es lo que tú quieres. Luego también una cosa muy importante, no se trata solo de aquello como que es lo de la ley de la manifestación. No, o sea, tú tienes que trabajar y luego aparte también tienes que tener buenas canciones. Si no hay algo de talento no vas a ningún lado. O sea, porque una de las cosas o sea, en el fondo también la cuestión de Zetangana es, el tío tiene buenas canciones. Canciones que aguantan. Canciones que son importantes, canciones que conectan con la gente. Sin canciones no haces nada. Pero es importante también la fe en ti mismo, el hecho de decir, oye, si yo no tiro para adelante, si yo no me lo creo, porque en el momento, vamos a poner un punto de corte, por ejemplo, en el momento en el que él saca el 10-15, que de alguna manera se presenta como el que quiere salirse del rap clásico español que tenía que ver con una cuestión de la autenticidad antieconómico, que tenía como unos códigos absolutamente rígidos, ¿no? Y él se sale de eso, él da un golpe encima de la mesa y en ese momento sí era una cierta figura de culto en Madrid, pero no era nadie en el imaginario, digamos, del mainstream. Y sin embargo dice, no, yo voy a apuntar para ahí. Y entonces entiendes cuáles son las cosas que tengo a mi alcance. Voy a utilizar lo que tenga a mi alcance. Voy a jugar mis cartas. O sea, voy a ver lo que yo tengo de valioso, pero también a entender, digamos, el contexto en el cual yo me estoy insertando. Y de ese contexto voy a intentar sacar el mejor provecho que pueda. Y luego una cosa también importante, disciplina de trabajo. Y consistencia y constancia. Si no, sigues trabajando. Porque no y esto es como todo, es como de, puede que tú lances, pero seas músico, seas lo que sea. O sea, tú lanzas una cosa, lanzas una propuesta al mercado y la primera no funciona. Bueno, pues ya funciona la segunda y la tercera, no sé lo que sea. Es decir, pero no rendirte. Entonces, ¿qué es lo más importante de Zetangana? La fe en uno mismo. La fe en quiero hacer esto y me voy a esforzar todo lo que pueda para
para conseguir mis objetivos. Y, sobre todo, no voy o sea, voy a entender qué es lo que necesito para conseguir mis objetivos. Y eso no implica ni que renuncie a mi autenticidad entendida como lo que es puro mío, que no tiene nadie más. No es autenticidad un poco idiota de ciertos géneros musicales de los años 90, ¿vale? Y es como de, ¿qué es lo que yo quiero hacer y cuál es la manera en la que lo puedo hacer? Pues voy a hacerlo de una manera inteligente, sin venderme. Voy a servirme de los instrumentos que hay. Pero sin esos instrumentos no voy a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si yo quiero llegar a Latinoamérica, por ejemplo, y quiero llegar a un cierto público, pues tengo que hacer unos vídeos bonitos, bien hechos, con buenas cámaras, con una buena producción. Si no tengo dinero, no lo puedo hacer. Punto pelota. Ahora haré los vídeos que yo quiera. Porque eso sí que es importante, utiliza el mercado, pero nunca renuncies a tu identidad artística, que es lo interesante de Zetangana. Si Zetangana hubiera renunciado, además si os fijáis, perdón, incluso en la última gira de Sin Cantar Ni Afinar, ¿vale? Que en principio están todas las canciones más, que sí, con una influencia más flamenco, más latina, más de rumba, tal. Pero ¿cómo abría los conciertos? ¡Pam! Con una barra rapera, a full. O sea, él no, sus referencias, su identidad, sus orígenes, los mantiene. Luego se abre a otras cosas, pero es como de, ojo, yo vengo de aquí y te voy a abrir el concierto diciéndote que estoy todavía still rapping, estoy aquí rapeando y además te voy a pegar unas barras que lo vas a flipar. Bueno, mantén, o sea, y ese es el aprendizaje de Zetangana. Utiliza los medios que tienes a tu alcance, pero no te vendas. O sea, tu identidad es lo más importante. Porque si no, al final no vas a ser nada. Y el público tampoco te va a respetar. O sea, el público te va a dar la espalda, porque si eres un moniato y si lo único que haces es seguir las modas y no sé qué tal, se acabó, tu carrera se acabó. ¿Por qué aguanta esta carrera de 20 años con todos esos bandazos, más o menos? Bandazos desde fuera vistos, ¿eh? Bueno, porque hay una línea ahí. Nosotros lo que explicamos en el libro también es que, a pesar de las diferentes reencarnaciones artísticas que hay, que parece que sean muy diferentes, en realidad no lo son. En realidad simplemente son focos que se están poniendo en un aspecto particular de la personalidad de Zetangana, pero la identidad está ahí todo el rato. O sea, no está cambiando, son simplemente aspectos en particular que se están simplemente poniendo en el centro. Pero la identidad no ha cambiado, la complejidad, digamos, de las características de personalidad siguen estando ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para mí lo más importante, la fe. O sea, para mí, o sea, y creo que también hablando de la chavalada así más joven y tal, creo que es súper importante, que es como de tienes que tener fe en ti mismo. O sea, nadie más que tú va a tener fe en lo que haces. O sea, es que no, créetelo, tío. Es que si tú no te lo crees, da igual. O sea, es que no va a venir desde fuera. Es una cosa tuya. Te lo tienes que creer y luego convencer al mundo. Entonces ya intentar, o sea, encontrar las estrategias y tal como para sacarlo adelante. No sé si te he respondido a la pregunta. Totalmente. Luis. No, lo que sí que veo mucho, porque he visto comentarios de gente y tal, porque hay gente que lo ve como, pues, como machista, misógino, chulo. Es un personaje, él realmente es así. ¿Por qué no? Hay gente que quiere cancelarlo. ¿Cómo lo ves tú? Pues muy sencillo. Zetangana evidencia lo mejor y lo peor de la sociedad española. ¿Por qué no lo han cancelado nunca? Porque no hay nada que sea lo suficientemente gravoso como para invalidar lo contrario. Es decir, tú puedes identificarte, por ejemplo, en el tema de la chulería, por ejemplo, ibérica, cañí, madrileña. Sí, vale, pero al mismo tiempo hay un tío herido y dolido. Pongo un ejemplo. Todo el mundo, cuando hablamos, por ejemplo, de demasiadas mujeres, ¿vale? De la canción. Parece que él se presenta allí como el gran playboy, el follador, no sé qué. Si le das una vuelta a la letra, te das cuenta de que en realidad es un pobre hombre. Es un pobre hombre. O sea, que está más solo que la una, que le han dejado hecho mierda, que no sé qué. Entonces, eso mismo es aplicable a su figura pública. Hay cosas de Zetangana que te repelen, pero también hay cosas en las que te identificas. Con lo cual es imposible, digamos, cancelarlo, porque no hay nada tan categórico que te haga ver que solo tiene esa parte y no la otra. Como están las dos partes,
siempre hay algo que va a conectar contigo. Y una parte balancea la otra. Y por eso, al ser la evidencia máxima, digamos, de las contradicciones de lo que es el ser español, no puedes decir, no, es que es un hijo puta total. No. O decir, no, es que es un buenazo. Tampoco. ¿No? Entonces hay esa ambigüedad constante y eso él lo juega muy bien y lo juega muy bien en las letras. Porque las letras siempre son muy ambiguas. Pero yo qué sé, Llorando en la Limo, por ejemplo. Llorando en la Limo en realidad te está hablando de un tío que está triste porque va solo en una limusina y es millonario. Sí y no. Sí y no. También hay una cosa irónica ahí. Entonces, como el mensaje nunca es tan claro, tan plano, siempre hay esa doblez. Entonces es como de, tiene un componente que potencialmente se le puede llamar machista. Bueno, es que la sociedad española no es machista. Claro. Es que nosotros no tenemos algo de machistas. Sí, lo tenemos, pero también hacemos un esfuerzo para no serlo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es imposible que lo cancelen. Perdona que se está acabando que tengo que ponerle a la luz el portátil. Entonces, por eso no la han cancelado nunca. De hecho, si os acordáis, lo único que pasó fue un concierto que hubo en Bilbao, que es verdad que lo cancelaron, pero era un concierto pagado por el consistorio, un concierto público y tal. Y luego, sin embargo, él hizo un concierto gratis, ¿sabes? Pero nunca ha pasado nada. O sea, nunca ha pasado nada. Y es justamente por eso, porque parece, digamos que él está como en control de la situación, pero la pregunta es, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Estás tú en control de la situación? O son, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de las modelos de Milán, de no sé qué, no sé cuántos, ¿eres tú el que está manejando a estas mujeres o son ellas las que te están manejando? Qué bueno. Pues oye, nada, que nos quedamos, si te parece, José, con la idea de que C. Tangana es mucho más que un artista de éxito, que es una especie Muchísimo de espejo más. incómodo de la industria y también de nosotros mismos, ¿no? Es eso, ¿no? Bueno, es un reflejo de la sociedad española, básicamente. Fíjate que Totalmente. todos los artistas que en realidad entran en un cierto mainstream, no solo que entran, sino que se mantienen, es por alguna razón. Pero da igual, ya te estabas mencionando a Julio Iglesias, todos los españoles quieren ser unos playboys, o sea, perdón, pero esa razón está ahí. Y vivir en Miami, ¿no? Y estar rodeados del lujo y tal, no sé qué. Bueno, es una aspiración que a lo mejor no la puedes verbalizar de una manera tan así, pero lo que está claro es que la gente que consigue sostener una carrera en el tiempo y que no son un éxito puntual o un disco, es porque refleja algo de la sociedad en la que se inserta. Claro. Sí, no son flor de un día, son one hit wonders, ya está, es que es así. Entonces lo interesante, y por eso hemos escrito este libro, es para explicar el porqué de todo eso. Oye, pues nada, pues que te queremos dar las gracias por estar este ratito con Hombre, un nosotros, placer. no os podéis perder ese Zetangana del rap crudo a la alfombra roja, porque es algo que me ha flipado, o sea, no intenta absolver ni condenar, sino entender una figura que yo creo que es alucinante. Pues muchísimas gracias, José de Montfort, por venir aquí a A Hello Freaky vosotros. Podcast, y Y oye, que vengo estás cuando queráis. invitadísimo cuando tú quieras. Muchas Muchísimas gracias por gracias, todo. chicos. Venga, un abrazo. Hello Freaky Podcast.